Jai Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda, soy discípula de Prabhuji y en esta oportunidad quiero compartir cómo conocí a Prabhuji, cómo me encontré con la misión Prabhuji y cómo me incorporé a la orden monástica Ramakrishnananda. Y el motivo es que encontré este diario personal que empecé a escribir solamente unas semanas antes de conocer a Prabhuji. Encontré esto que estaba perdido quizás por 20 tantos años. Cuando lo compré estaba en una situación muy particular. Estaba sola en una ciudad en Alemania pensando qué hacer con mi vida. Compré este cuaderno y abrí este libro y escribí mis sueños. Y empecé a escribir poemas a Dios, solamente unas semanas antes de conocer a Prabhuji. Y cuando me incorporé a la orden, traje mis cosas, esto quedó guardado quién sabe dónde. Solamente vagamente me acordaba que existía y quedó perdido. Cambiamos ciudades, países y de repente en una esquina de un almacén, una caja que no abrimos por años, esto estaba ahí adentro. Así que de alguna manera sentí que aquella persona que fui 25 años atrás me vino a visitar y me vino a contar qué siente, qué piensa, qué reza, qué aspira. Y la puedo ver ahora a la distancia y ver sus decisiones, sus aciertos, sus desaciertos. Y estaba reflexionando que de hecho la vida para nosotros, ¿no es cierto? Siempre nos gusta, ¿no? Recordar el pasado, qué fue, los eventos, nos vuelven nuestros recuerdos. Y cronológicamente nuestra vida es una serie de eventos, de experiencias. Experiencias placenteras, experiencias difíciles, sentimientos, aciertos, desaciertos, éxitos, fracasos, relaciones que comienzan, relaciones que terminan bien, terminan mal. Tragedias, traumas, es una serie de cosas, ¿no? Ahora, cuando lo miramos atrás y lo recordamos, lo traemos del pasado al presente, de alguna manera lo revivimos, pero con la perspectiva que tenemos de aquella persona que soy ahora, viviendo y reviviendo las cosas que me pasaron a esta misma persona en años anteriores. Y de alguna manera volvemos a adaptar la historia a nuestra narrativa actual para crear quizás cierta coherencia en nuestra vida. Pero en el momento que encuentro las palabras contadas por la persona que fui, es como que casi otra persona me viene a visitar y a contarme qué siente, qué piensa. Y en la perspectiva del tiempo, con lo que sé ahora, que ella no sabía. Ella no sabía cómo sus decisiones iban a influir. Ella no sabía qué le esperaba el futuro. Siento que puedo dialogar y contarle algunas cosas y aprender algunas cosas de ella. Y es aquí como quiero contarles este encuentro que tuve conmigo misma y cómo lo que le pasó a ella, todas las circunstancias, que a veces uno piensa que las cosas son fortuitas, ¿no? Y las decisiones son estadísticas, puedo decidir diferentes direcciones, hay cierta probabilidad que elija, pero cuando uno mira la vida, es como que cada pequeña, diminuta decisión abre un universo diferente y ahora mirándolo en el transcurso del tiempo, pareciera como que la trama estuviera ya escrita, que alguien escribió la trama, que la película está escrita, la película está filmada y yo como el espectador de la película de mi vida soy la única que no sé cómo continúa, pero que la película continúa de manera planificada y así como veo
todos los pasos que me llevaron a la decisión y el encuentro más fortuito de mi vida, que fue el encuentro con mi maestro espiritual Prabhuji. Entonces, Alemania, 1997, y así dice aquella que fui. Detecto una fuerte energía. Latentes están las lejanas cercanías. Una brisa me acerca el recuerdo dormido. Te siento en la frescura del brillo de la noche. Y al entrar la madrugada, renace el sueño dormido. Y elegirás la vida. Y escogerás la esperanza. Y plantarás cada árbol escondido en la semilla. Y cultivarás tu realización. Maniobras de la vida cotidiana. Incontables esfuerzos de campos resecos. Y sobre toda la frustración, renace la flecha que indica el camino. Diestra y siniestra en todos los grados. Hace falta clarividencia para comprender el sentido. Hace falta valentía para realmente seguirla. Sabiduría sobria y aparente alegría. Potencial intacto y llama dormida. ¿Quién será esa chispa que cambia la vida? Somos un sueño de Dios y Dios es nuestro sueño. Entonces, la vida es sueño y realización. Quiero sentirte y sonreír sabiendo que estás. Quiero que me mires y sonrías con paterno orgullo. Quiero salvarme y guardar del mundo solo un lugar tranquilo. Mayo 1997, Alemania. Vagamente recuerdo los sentimientos que ella expresa y los motivos que la llevaron a escribir estas palabras, que es una plegaria a Dios. Y recuerdo la sensación de un potencial latente con 25 años y la vida por delante. ¿Cómo expreso ese potencial latente? Recuerdo tratar de ver las señales que me da la vida y me indican la dirección. ¿Dónde está esa flecha que me indica el camino? Buscando las señales que nos tira la vida, que nos dicen allí, allí. Recuerdo la frustración de sentir que no he alcanzado la realización. Llamé mis sueños porque quería cumplir mis sueños. Todavía tenía sueños. Los campos resecos, los esfuerzos en campos resecos, como los esfuerzos que sigo haciendo en mi vida, pero que nada va a florecer de eso, que el campo está seco, que no florece, y que en la semilla está latente el árbol y que hay que plantarlo. Esa era la sensación de ella. La búsqueda de la chispa que encienda esa llama. ¿Quién será la chispa? ¿Quién será esa chispa? Ahora, esa frustración no es una frustración que vino de sueños no cumplidos, sino justamente de haber cumplido mis sueños más de lo que mis más salvajes expectativas pudieron decirme. La sensación de ella no era de fracaso, no. Era de que todo lo que soñaba lo realicé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a contarles ahora un poco lo que pasó antes de este día y lo que pasó después. Entonces, retrocediendo. Nací en Argentina, en una familia judía de judaísmo conservador, más tradicional que religioso. Recibí mi educación en Argentina, 12 años de educación, y cuando terminé mi secundaria, era el momento en el cual tenía que decidir qué hacer con mi vida. La primera vez que realmente puedo elegir. Legalmente tengo la elección de mi vida. Y mi obsesión era encontrar mi vocación.
Era algo muy característico de mío como adolescente y como joven, de hablar de la vocación de cada uno. Cada uno tiene una vocación. Y el próximo poema es el poema La vocación. La vocación es lo que uno hace. Y la vocación aparece, es una temática de mi vida. Ahora, el problema era que no sabía cuál era mi vocación. Tampoco la gente parecía estar buscando su vocación. Era, incluso se reían de mí, hoy vos y tu vocación, la vocación, la verdad, y, y cada uno sigue lo que le gusta, lo que le atrae, lo que puede. Pero para mí había algo muy específico que era mi vocación. Ahora, lo más interesante es que sabía que era algo muy específico, no es que es la vida, como estudiar, trabajar, formar una familia. Esa es la vida, pero la vocación es otra cosa, es algo muy específico. Aquel que la encuentra es feliz, aquel que no la encuentra es miserable. Era así, tan blanco y negro. Y mi problema es que no sé cuál es mi vocación. Y es un problema, porque si no la encuentro, ¿cómo voy a ser feliz? Y naturalmente pensé que la vocación estaba relacionado con la carrera que uno va a hacer, porque es lo que hace la mayor parte de la vida, dedicarse a la carrera, trabajar en la carrera que eligió. Y una carrera tiene que elegirse por vocación. Y yo no tenía idea de cuál era la carrera de mi vocación. Y por eso cambié muchas carreras. Primero empecé con diseño y después con computación y después con ciencias exactas. Y cómo la ciencia prometía, aún promete, un descubrimiento de las verdades y los secretos ocultos del universo. Y como tenía una atracción por las ciencias exactas, una facilidad diría por las ciencias exactas, especialmente una atracción por la astrofísica y una fascinación por las estrellas. Dije, bueno, voy a dedicarme a estudiar física, astrofísica, y ahí esa debe ser mi vocación, a descubrir la verdad de la ciencia. Recuerdo que uno de mis sueños era ser astronauta. Y suena un sueño infantil, ¿no? ¿Quién no quiere ser astronauta? Y no había tanto posibilidad de llegar al espacio como ahora. Pero mi sueño de ser astronauta, qué pena que no escribí un poema de eso, así lo vería exactamente como ella lo quería, es poder ver la Tierra desde afuera. Ahora podemos en Google Maps ver la Tierra desde afuera, no hay que ser astronauta en ese momento, ¿no? Y viendo la Tierra a distancia, voy a descubrir la verdad. Ese era mi objetivo de ser astronauta. Entonces voy a empezar con astrofísica y ahí quizás voy a llegar a la NASA. Tenía un plan así de llegar a la NASA y ser astronauta. Ahora, en un momento de la carrera dije, algo tiene que estar mal en mi vocación, porque si el objetivo, si sería necesario para el ser humano alejarse de la Tierra y mirar la Tierra a distancia para descubrir la verdad, entonces podríamos respirar en el espacio. No tenemos ni oxígeno en el espacio. Entonces, no puede ser que sea el propósito. Tiene que haber una manera diferente de descubrir la verdad, y dejé mi vocación como astronauta. Y como tantas otras quería traer la paz en el mundo. La paz en el mundo, esa era mi vocación, la paz en el mundo. Me inscribí en Amnistía Internacional y quería llegar a ser secretaria de la ONU para crear una armonía dejé mi vocación también cuando vi que Amnistía Internacional estaba tan influenciado por corrientes políticas y todo tipo de desengaños, que dije, no tiene que ser esa. No. Y yo mi vocación, no, que voy a ser científica, esa va a ser mi vocación. Y empecé la carrera en la Universidad de Buenos Aires, pero me salió la posibilidad de tener una beca en la Universidad de Tel Aviv, que era, por supuesto, una universidad mucho más avanzada. Creo que en ese momento era 30 en el mundo, y tenía el hebreo porque había estudiado durante mi adolescencia, y mis padres me empujaron mucho hacia esa elección de ir a estudiar en Tel Aviv.
una decisión difícil después de que uno tiene la vida socialmente armada, emocionalmente estable, económicamente arreglada, y tanta era la presión de mis padres que vayan ustedes si quieren ir. Pues, así que bueno, tardé con esa decisión un par de años. Empecé en Buenos Aires y en un momento me animé a hacer el paso. Con 19 años me fui a vivir a Israel y empecé la carrera en física. Era, por supuesto, ser un paso muy valiente, muy aplaudido, muy inusual, muy exitoso llegar a la universidad esa, desde donde yo venía. Pero estando en la universidad me acuerdo observando a los profesores y viendo que no son felices, que no creo que sientan que realizaron su vocación. Y pregunté si hay alguno de los miembros de la facultad que tuvo grandes realizaciones profesionales. Y me mostraron un profesor que descubrió una estrella en la facultad de astrofísica. Y era, wow, ¿qué más? Uno puede descubrir una estrella, algo fantástico. Y lo encontré y lo miré y ¿qué? Una estrella, ¿y qué? Ya no vi esa chispa de ese entusiasmo de vivir y ser feliz y descubrir y realizarse. No lo pude ver. Y ya no quería ser astronauta porque entendí que no puede ser, que uno tiene que salir al espacio para verse. Con el tiempo entendí que hay algo en la observación, en el distanciamiento. Quizás intuitivamente entendía que uno se tiene que distanciar de lo terrenal, y yo lo interpreté como distanciarse físicamente. Luego, con mi práctica espiritual lo practico, lo tengo que practicar, pero internamente. Entonces algo había, quizás una dirección, pero no acertada. Hay muy poca guía cuando uno tiene que elegir. Uno pregunta a gente que en sí mismo no realizaron su vocación, entonces no saben muy bien cómo guiarlo a uno. Incluso me acuerdo que hice un curso de orientación vocacional, y así se llamaba, de ahí quizás tengo la palabra orientación vocacional. Y con un formulario de orientación, puedes escribir arquitectura, quería ser arquitecta. Arquitectura, computación o diseño, vocacional, pero no, mi vocación era otra cosa, era la felicidad. Para mí quizás vocación y felicidad eran sinónimos. Entonces, estando en Israel y habiendo alcanzado un logro muy grande, que era haber podido emigrar, haber podido ser aceptada en la universidad, se me pasaron las ganas. Digo, ay, no quiero ser científica, nadie es feliz acá. Muy, muy, muy racional, muy frío, números. No creo que sea mi dirección. Y entendí, digamos, fue renunciar a esa idea de que la carrera es la vocación. Dije, bueno, la vocación no tiene que ser necesariamente una carrera, puede ser otra cosa, puede ser un país en el cual uno vive, puede ser una relación, puede ser una fundación sin fines de lucro que uno hace, algún bien, una carrera política, que no descartaba seguir la carrera política. Tenía una personalidad muy extrovertida y más bien carismática, así que tenía también tendencias políticas. Puede ser tantas cosas, pero mientras la vida sigue, ese es el problema, que la vida sigue y uno tiene que elegir algo, hacer algo, estudiar algo. Y dije, bueno, pero física no. Y me cambié de carrera a mitad de año a una licenciatura en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas, que para mí fue, a pesar de que era muy difícil entrar en esa carrera, era un grupo pequeño y una carrera muy querida, muy aspirada, que tenía una salida laboral prometida. Porque eran grupos pequeños que era difícil entrar, entonces agarraban a los que tenían las cualificaciones para hacerlo. Y sabía que era
no era mi vocación, eso sabía, pero por lo menos me iba a dar un ingreso seguro como para seguir buscando mi vocación y si me tengo que dedicar, tener los medios para dedicarme a mi vocación. Me cambié de carrera, 4 años estudié ingeniería, recibí mi diploma, fueron años de mucho esfuerzo y de mucho placer también. Con cada año entre los semestres viajaba a Europa, viajaba a Argentina a visitar a mi familia, recibía visitas de mi familia, muchos paseos por Israel, fiestas, la vida de estudiante. Y durante esos años seguía buscando yo por todos lados mi vocación, pero tan ocupada en los estudios que mi vocación me empezó a buscar a mí casi. Porque en momentos de mucho placer, mucho disfrute, incluso mucha calma, me empezaron a venir esos miedos a la muerte. Es como me empezaron a visitar ideas de, ok, todo lo que haces ahora te sentís súper exitosa y estás cumpliendo todos tus sueños, pero esto es temporal y tenés que empezar a acostumbrarte a una eternidad de nada, oscuridad, muerte. Y me agarraba pánico de la muerte. Y me decía, empezate a acostumbrar a un mundo sin ti. Un mundo donde tú no estás. Y como que me arruinaba la fiesta. Y yo no quería, porque yo estaba pasándola bien. Me acuerdo una vez en Italia, estaba en una isla en Italia, mirando el Mediterráneo y tal, y nos vienen estos pensamientos de la muerte, como premoniciones, no sé. Y me arruinaban todos los mejores momentos, no quería esos sentimientos, eran esporádicos, pero cuando venían como que me dejaban knockout emocionalmente, como que me desestabilizaban porque eran innegables, esa es la cuestión. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto, tengo que solucionar. Eran como que todas las ideas existenciales. Se lo conté a Prauchi muchos años después y me dijo que la experiencia comienza, la experiencia de la verdad, de la iluminación, comienza con el aspecto negativo, como la experiencia de falta. Y es como una experiencia, cuando empieza... Es como la desaparición cuando uno cambia la alfombra en el departamento. Primero ve la falta de la alfombra anterior y después ve la nueva alfombra. Es como una experiencia de nada, de nadeidad. Es estremeciente, da mucho miedo. A la entidad egoica, por supuesto. Entonces, en una de mis visitas a Argentina, dije, bueno, tengo ahora 3 meses para estar aquí. Voy a encontrar algún tratamiento. Alguien que me ayude, algo que me ayude con estos miedos. Pensé que era algo más bien psicológico. Entonces empecé a abrirme hacia tratamientos. Y leyendo el diario, encontré una propaganda sobre el método Silva de control mental. Era un método muy conocido en Argentina. Incluso mi padre había hecho el curso y lo recomendaba. Y yo dije, wow, eso es exactamente lo que necesito, poder controlar estos pensamientos, mi mente, en el momento que aparecen. Entonces me inscribí. Me inscribí en una hora del mediodía porque a la noche me encontraba con los amigos, la familia, pero todos estaban trabajando, yo estaba de vacaciones. Y durante el día no tenía nada que hacer, entonces me inscribí en un horario del mediodía en una sucursal muy lejana de donde estaba, entonces viajaba hasta ese lugar. Cuando llegué al primer encuentro, todas las personas del grupo eran señoras jubiladas, casi todas las personas. Claro, ¿quién va a tener tiempo en el mediodía? Después dije, qué error hice de inscribirme en esta hora. Y digo, bueno, este es el grupo que voy a cursar, creo que era un curso de 2 meses. Y cada uno, el instructor les preguntaba, ¿cuál es el motivo que te inscribiste en el curso del método Silva? Y empezó a decir la primera señora,
no me hablo con mi hijo, estoy peleada con mi hijo, quiero tener elementos para poder reconciliarme con mi hijo. La otra, mi nuera, no me habla, está enojada conmigo, quiero aprender cómo. Y así cada uno con su drama. Entonces parecía un drama telenovélico. Digo, ay, esta sesión de terapia de grupo no es para mí, no es por lo que vine, no me cabe. Bueno, yo estaba ahí, me quedé hasta el final del encuentro. Cuando llegó mi turno me dice, ¿cuál es tu motivo? Y digo, tengo pensamientos que me vienen y no los deseo. Son pensamientos negativos que no los quiero pensar. Y espero que el método Silva me ayude a controlar mi mente. Y el instructor me dice, ¿quién piensa los pensamientos? Entonces le digo, yo los pienso, son mis pensamientos. Y me dice, entonces, ¿cómo es posible que tú pienses los pensamientos y que no puedas controlarlos? El método Silva te va a enseñar cómo hacerlo. Digo, wow, fantástico. Un poco dudante, pero bueno, si ya estaba ahí, le voy a dar una oportunidad. Cuando terminó el encuentro, se me acerca una señora más joven y me dice, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Dices, ¿viste lo que te dijo el instructor? Que tus pensamientos son tuyos. Bueno, yo creo que está equivocado. Y si quieres, ¿por qué no nos sentamos a tomar un café y lo charlamos? Ok, fantástico. Esta señora físicamente era muy parecida a mí, lo que fue una primera impresión impresionante. Físicamente muy parecida a mí. Ok, nos sentamos. ¿De dónde sos? Me dice, yo soy de Argentina, pero vivo en Israel. Vine a visitar a mi familia. Digo, oh, yo también vivo en Israel y también vine a visitar. Dice, no tenía mucho que hacer, ellos estaban de vacaciones, ellos están trabajando, yo estoy de vacaciones, así que me inscribí a esta hora al mediodía. Oh, yo también no tenía mucho que hacer. Digo, ¿dónde vivís? Vivo en Tel Aviv. Yo también. ¿En qué calle? Ok, a 2 cuadras de mi casa. ¿Cómo nos encontramos en estas circunstancias inesperadas? Parece haber sido un arreglo del destino. Hay muchas cosas. Cuando uno mira atrás, ¿no es cierto? Ve, wow, pareciera que no hay azar, que todo está bastante planeado en la trama de mi vida. Y esta persona fue muy influencial en mi cambio, en mi vida, y continuamos siendo amigas, incluso vivimos juntas cuando volví a Israel. Ahora, lo que ella me dijo es, mira, los pensamientos que tú piensas pueden ser mensajes telepáticos de los espíritus. ¿Qué? ¿Cómo? No, jamás había escuchado de espíritus, ni de telepatía, ni de la vida después de la muerte. Digo, ¿cómo de telepáticos? ¿Quién piensa? ¿Quién puede pensar a través de mis pensamientos? Me dice, hay espíritus que son almas que dejaron el cuerpo y que comunican con los seres humanos mediante mensajes telepáticos. Así que puedes tener pensamientos que son de hecho mensajes telepáticos de espíritus. Yo, Mrs. Racional, ingeniera y física, en lo absoluto pensé en esa dirección y todo eso era totalmente nuevo para mí. Una vez que ella me dijo, entendí que también se puede encontrar eso en el judaísmo, que muchos hablan de eso y yo como que no me enteré, cerrada en mi profesión, totalmente cerrada a ese tipo de conocimiento espiritual. Y me empezó a decir que mediante espiritismo uno puede comunicarse y recibir mensajes de gente que dejó el cuerpo. Digo, ¿cómo alguien que dejó el cuerpo puede pensar si no tiene cuerpo? Y me dice, porque el alma es incorpórea y se reencarna. Y la reencarnación, que aparece en muchas de las religiones, explican que la muerte no es el final del cuerpo, pero no del alma. El alma es eterna, el alma es divina. Y yo, a pesar de que escuché la palabra alma, neshama, en hebreo, nunca relacioné como yo vivo después de la muerte. Para mí fue un descubrimiento, fue un alivio y fue el final
de mis pensamientos de la muerte. Jamás volvieron hasta hoy en día. Y es como que vinieron a tocar mi puerta y a abrirme a una dirección de buscar mi alma y mi eternidad. Y esa fue toda su función. Nunca volví al método Silva y mi problema fue resuelto. Entonces, de alguna manera, el destino me ayudó a encontrar allí la solución y yo estaba totalmente curada de estos pánicos. Y se abrió un nuevo mundo para mí, el mundo de la espiritualidad. Y empecé a entender que quizás por ahí viene la mano de mi vocación. Fueron las primeras pistas de que de ahí en adelante. Cuando volví a Israel, seguí en contacto con ella y me llevó a sus grupos de espiritismo. Ahora yo no es mucho mi estilo, con todo el respeto a quien se dedica a eso. Espiritismo soy muy pensante, muy racional, muy científica y creo que muy cerrada también psíquicamente a ese tipo de mensajes. El grupo se encontraba, recibía mensajes, yo ningún mensaje. ¿Escuchas voces? No. ¿Los ves los colores? No. Hacían como dirigían la directora de este grupo, era una psíquica muy conocida, muy impresionante, hablaba. Cuando se conectaba empezaba a dictar muchos mensajes en críptico. Yo no entendía nada y la gente se conectaba. Yo nada, cerrada. No ves cascadas, igual, no, nada. Entonces digo, bueno, soy pésima en esto, pero pésima. No sé cómo va a ser mi vocación, soy tan mala para esto, pero disfrutaba de la compañía, de escuchar lo que decían otros, pero personalmente muy cerrada a esas cosas. Y con el tiempo entendí que no era algo realmente malo, porque exponerse a ese tipo de energías puede ser también peligroso mentalmente y no necesariamente espiritual. Es un tipo de práctica de espiritismo, pero no necesariamente espiritual. Entonces, de alguna manera quizás fue una protección que no me... Y fue una etapa que me acercó a Prabhuji de alguna manera. Una de las cosas que estaba en contra es que me digan lo que hacer. Era una naturaleza rebelde. Porque cuando uno viene y dice, el espíritu que se conectó dice que tenés que hacer así, y uno dice, ok, quizás el espíritu sabe más, mi futuro, está más cercano de Dios, sabe lo que Dios quiere para mí. Y con mi obsesión de encontrar mi vocación, empecé a abrirme a esos mensajes de los espíritus, de lo que quieren para mí. Pero en algún momento me rebelé contra eso y dije, no es posible que alguien sepa mejor que yo lo que yo tengo que hacer. Tiene que ser mi decisión, buena o mala, tiene que ser mi decisión. Y tengo que ser la dueña de mis aciertos y la dueña de mis errores. Pero si yo sigo la voz de quién sabe quién, entonces van a ser los aciertos o los errores de otros y me desconecté de ese tipo de comunicación de espiritismo, me desconecté de ese grupo. Terminé mi carrera, me aceptaron para un trabajo que era una aspiración de cientos, recibían 2 personas y después de mucha selección me aceptaron para ese trabajo, un trabajo de asesoramiento de toda el área de mi carrera que tenía mucha asociación con la rama, la gente más influyente de la industria y los bancos de Israel. Entonces sentía que con mis 23, 24 años ya estaba muy bien conectada para asegurarme un futuro en mi carrera en ese país. Así que como mis sueños estaban realizados, llegué a Israel, me adapté, terminé mi carrera, empecé a trabajar y ya era una ejecutiva moderna como mis expectativas lo adquirían, pero no mi vocación. Me acuerdo una vez manejando, estaba del trabajo, me iba a la playa a ver el amanecer. Mi trabajo era muy cerca de la playa del Mediterráneo y solía ir al trabajo e irme a ver el amanecer y hacer jogging en la playa. Me sentía como
una historia exitosa. Pero parada en un semáforo, esperando que se cambie a verde, dije, ¿por qué pensás que más de lo mismo te va a dar felicidad? Y así empecé a hacer una cuenta de inventario en todos los aspectos de mi vida. Terminaste la carrera que tanto quisiste, pero no eres feliz. ¿Por qué piensas que si haces un segundo título, un doctorado en lo mismo, vas a ser más feliz? Si tenés ahora un éxito increíble y no eres feliz. Tenés un trabajo que te costó mucho ser aceptada y te va bien y te apoyan y tenés futuro en tu ocupación laboral, pero no eres feliz. ¿Por qué piensas que si vas a ser director y gerente de la empresa vas a ser más feliz si ahora no eres feliz? Tienes un auto que te gusta, ni un auto violeta que Mazda 0 kilómetros, que lo amaba, un auto, pero me daba mucha libertad y me gustaba el estilo. ¿Por qué piensas que si vas a tener una limusina vas a ser más feliz si el auto que tienes te encanta y no eres feliz? Vivía en el norte de Tel Aviv, un lugar precioso, un barrio aristocrático. Pero si no eres feliz, ¿por qué vas a pensar que si tienes una mansión con 3 pisos vas a ser más? ¿Por qué más de lo mismo te va a hacer feliz? Y entonces entendí que estoy en la dirección incorrecta con mi vida, pero no sé cuál es la dirección correcta. No tengo idea. Y ahí recé y pedí coraje. Ese fue mi pedido y esto es lo que se expresa en este poema. Coraje, porque cuando salga la flecha que me muestra el camino, tengo que tener el coraje para seguirla. Y también pedí la visión clara, ¿no? Decía, ¿quién tendrá la visión clara para entender dónde están las pistas que nos da la vida y realizar esa llama dormida que venga esa chispa? ¿Quién será esa chispa que prenda esa llama dormida, que haga que el árbol dormido en la semilla florezca? Entonces es una sensación de todavía no. Y con esa comprensión, de repente se dio la oportunidad de viajar al lejano este, que es algo que los jóvenes en Israel suelen hacer, tomarse un año libre, viajar a Sudamérica, viajar a India, viajar a Tailandia. Y no lo había hecho porque yo llegué ya a la edad de la universidad y dije, bueno, ahora o nunca. Se dio esa oportunidad, hago una pausa en mi trabajo, en mi carrera, en mi locura. Ya estaba por empezar el segundo título, ya estaba inscripta, hice las primeras clases en mi segundo título en Administración de Empresas en una sucursal de Oxford, que me aceptaron, que estaba súper contenta. Y digo, bueno, hago una pausa y me voy a la India. Hablé en mi trabajo, me dijeron, ok, te esperamos, andá, paseá, disfrutá y volvé para esta fecha, para el próximo proyecto. Y me dieron 6 meses para viajar. Primero me fui a Japón a trabajar, a hacer dinero, después me fui a Tailandia y después 3 meses en India. En India quería espiritualidad, eso es lo que buscaba, eso es lo que me interesaba. Entonces, de alguna manera, con el poco conocimiento, con mucha ignorancia, sin internet, tenía un Travel in India, libro así que yo buscaba dónde están los ashrams y había la información de algunos, no decía nada de Vrindavan, de Rishikesh, así que lo que había ahí lo fui a visitar. Empecé por visitar el ashram de Amaji, más bien al sur de India. Y me encontré con Amaji, tuve 2 encuentros en sus eventos que hace con abrazos, en 2 oportunidades. Estuve unos días en el ashram de Amaji cuando ella estaba ahí y me dio la bienvenida una de sus integrantes de su círculo cercano, también Argentina. Me presentó el ashram, me contó lo que hacen ahí y me dio entrada a sus satsangs privados, porque Amaji hace satsangs privados con su círculo y me dieron acceso a eso. Pero sentí que
no era, no era mi maestra. No hablaba mi idioma, hablaba solo hindi, no entiendo sus discursos, no me conecté con ella como mi maestra. Era claro que no era para mí. Así que seguí buscando, me fui a Aurobindo Ashram en Pondicherry. Estuve unas semanas también ahí, en Auroville, que es el proyecto de un pueblo espiritual, según la visión de la madre de Aurobindo. Y sentí mucho conflicto ahí, era como un kibutz espiritual, una idea fantástica que me podría haber enganchado como mi vocación, pero no me sentía a gusto, era como que claramente les costaba arreglarse y sentí que no era mi lugar. Seguí en adelante, seguí viajando hacia el ashram de Satya Sai Baba, que estaba en el cuerpo, y tenía un ashram enorme, casi una ciudad en el sur de India, viajando, viajar por días. El último tren que me tenía que tomar no llegaba. Estuve 24 horas esperando el tren hasta que, dije, no debe ser, y no llegué. Pero me acuerdo que preguntando así en los hoteles, a medida que me acercaba al ashram de Satya Sai Baba, decía, dice que es Dios, él dice que es Dios. Si dice que es Dios, yo no voy. Pues no quiero que nadie me venga a convencer de nada en nombre de Dios. Ese era mi miedo. Yo tengo mi libertad, tengo mi independencia y no quiero que nadie me diga lo que hacer en nombre de Dios. Era mi defensa contra los... Entonces quería un maestro espiritual, pero tenía miedo que el maestro espiritual me diga, yo vengo en el nombre de Dios y tú tienes que... O sea, no tenía ni mucha formación, es bastante defensivo, pero también quizás era una actitud de protección, porque mi independencia, mi rebeldía me era importante y junto con eso quería guía espiritual. En el norte de la India, casi volviendo de Rajasthan, me fui a un lugar que era la sede central de el Brahma Kumaris, en Monte Abu, en el norte de la India. Y ahí es el primer lugar donde me enseñaron meditación. Me inscribí en un curso de meditación. Y en ese momento se abrió un universo para mí. ¡Wow! Meditación. ¿Cómo no escuché de meditación? Hoy uno no puede pasar los 5 años de edad sin escuchar lo que es meditación. Pero en ese momento nadie me habló de meditación, nadie practica meditación, nunca escuché sobre meditación. Era la primera vez, incluso estando semanas en India, no entendí lo que es meditación. Fue la primera vez que practiqué, que cerré los ojos en un viaje interno. Y ahí empecé como hay un tesoro ahí que uno no le presta atención, ¿no? Monte Abu es famoso por sus atardeceres. Hay una visión del valle desde las alturas del monte con el sol más gigante de la tierra. No se puede creer, es una atracción. Viene gente de toda la India a ver el atardecer en Monte Abu. Y en el momento del atardecer es tan estremecedor que tuve una realización. Mi realización fue: ¿para qué viajo por todo el mundo buscando ese momento de silencio que te puede dar algo tan estremecedor como un atardecer así? Si lo que más disfruto de aquí no es el sol, sino es el silencio. Y si el silencio no necesita de hecho del sol, porque para llegar al momento que veo este atardecer tengo que pasar tanta angustia, tantos malos momentos, porque hay que viajar, y el tren, y el cambiar el dinero, y guardar el dinero, y el hotel, y llegar a este momento. Yo quiero empezar mi viaje interior, me acuerdo de eso, es decir, yo dejo de viajar, en ese momento digo, dejo de viajar. El viaje realmente tiene que ser interior, porque lo que uno disfruta del viaje es el silencio que le da los momentos en que uno se expone a algo más nuevo, algo impactante. Y si puedo lograr ese impacto sin todo lo exterior, solo me quedo con lo que realmente tiene valor, que son esos momentos de silencio. Así que empezaron como las gotas. Y
Brahma Kumaris, bueno, el fundador ya no está en el cuerpo, todas las hijas de él o las alumnas, las discípulas, estaban en el ashram, daban su darshan. Seguí en contacto con ellos, pero aún así sentí que no es mi lugar. Y volviendo del viaje de India, Japón, Tailandia, a Israel, hice parada en Alemania, volviendo a Israel, y mi pasaporte estaba expirado y no podía seguir. Tenía que renovar el pasaporte para seguir viajando. Entonces me fui al consulado, que era, no sé por qué era un pueblo pequeño, hice una parada en un pueblo pequeño en Alemania, y el consulado estaba cerrado de vacaciones, no sé exactamente por qué me quedé ahí esperando una semana. Estaba sola en un pueblo pequeño, sin nada que hacer, básicamente en el cuerpo, esperando mi pasaporte, sin internet, sin teléfono, con mis propios pensamientos. Y en ese momento todo lo que hice fue comprar un cuaderno y empezar a escribir. Y esto fue lo que les leí. Y lo que yo reconozco en esta chica que fue, ok, tengo la oportunidad de volver a elegir ahora una nueva dirección. Y después de haber escrito esto, armé un plan que era un plan de una nueva vida cuando volví a Israel. Y en mi nueva vida yo quería combinar mi carrera con espiritualidad. Quería encontrar una manera de incorporar mi vocación, que ya claramente era para el lado de la espiritualidad, de la meditación, de las cosas que encontré, y tener la oportunidad de compartir esta meditación con otros. Entonces ideé un centro espiritual que lo llamé un centro meditativo de la nueva era. Ahora la palabra nueva era es toda una tendencia, se llama algo espiritual, pero para mí yo lo vi como textualmente, mi nueva era, una nueva era en mi vida. Eso para mí es la nueva era. Y aquí tengo en este cuaderno realmente explicado cómo va a ser y cómo va a ser el horario y qué actividades van a haber y cómo el lugar se va a ver. Planifiqué todo, me senté toda esta semana a planificar mi sueño. Entonces ahí mis sueños. Ideé un lugar, un centro espiritual para enseñar meditación. Y una de las cosas que puse ahí es que yo no sabía nada de meditación. La primera vez que había cerrado mis ojos era unos días atrás, unas semanas atrás. No sabía nada de espiritualidad, nada de yoga, nada de nada. Necesitaba alguien que me enseñe también a mí y que enseñe en mi centro. Y una de las cosas que puse, tengo que encontrar profesores, instructores, guías que quieran venir a enseñar en mi centro. Es así como llegué a Israel, justamente a la casa de esta chica que conocí en Argentina. Seguimos siendo amigas por años. Y dije, bueno, voy a empezar la búsqueda de este lugar que voy a hacer, el centro meditativo de la nueva era. Y buscando una casa, encontré una casa en el Galil, en la Galilea de Israel, que era ideal para lo que quería hacer. Una casa recién construida, enorme, con un salón enorme, de una familia muy rica, pero que tenían que vender la casa y la vendían muy rápido, en un precio muy accesible, pero que tenía que tomar una decisión muy rápida porque era cuestión de 1 o 2 semanas. Y sentí que esa era mi dirección, que de repente la existencia me muestra y querías un sueño y te lo doy ahora, rápido, barato, accesible. Ok, muy entusiasmada llamé a mis padres diciéndoles: tengo un cambio de vida, quiero hacer esto, encontré esta casa, quiero comprarla y quiero que me apoyen en este proyecto. ¿Qué? Me dijeron mis padres: eso es demasiado al norte de Israel, es un lugar peligroso. ¿Cómo peligroso? Yo estuve ahí, es un sueño.
Ahora viéndolo tenían razón, es demasiado al norte y es demasiado lejos de toda ciudad. ¿Cómo vas a trabajar y hacer esto? ¿Cómo vas a viajar todo el día? Es una locura. No, no estamos de acuerdo, no te apoyamos. Ok, fue digamos, mi primer momento de rebeldía. Ok, no hay problema, yo voy a seguir sola. Tenía mi dinero acumulado y dije, bueno, voy a comprarlo. Ahora yo hacía consulta, era consultora de bancarios de hipotecas. Entonces estaba bien relacionada con todos los gerentes de los bancos de hipotecas en Israel. Fui a encontrarme con el gerente de uno de los bancos que me conocía porque yo trabajaba en la consultora y le dije, bueno, tengo esta oportunidad, quiero que me pruebes la mashkanta, esto es. Y bueno, en una excepción increíble me aprobó la mashkanta, perdón, la hipoteca. Entonces dije, bueno, otra señal del destino. Me aprobó la hipoteca y puedo pagarla, no sé, 40 años quizás, pero sin la ayuda de mis padres. Y dijo, voy a consultar con otro banco más en Tel Aviv a ver qué condiciones me ofrecen. Y de camino al banco, en la parada del colectivo había una propaganda, un retiro en el norte de Israel, organizado por Prabhuji Mission, por la misión Prabhuji. Tomé uno de los números y había otra propaganda, Shivananda Yoga. Digo, esos hacen yoga, voy a también tomar los números. Y ahí seguí negociando mi hipoteca, haciendo los planes, visitando. Fui a ver a Shivananda Yoga en Tel Aviv y me acuerdo que no me conecté con esa onda. Es muy, muy físico. Para mí lo físico no me hablaba mucho. Les pregunté cuál es la filosofía que tienen. Me dicen, no, esto es Jnana Yoga, es Vedanta, es muy complicado. Nosotros aquí no enseñamos esos niveles de Vedanta, enseñamos la parte física. Digo, entonces si no enseñan eso no me interesa. Y me inscribí en el retiro organizado por Prabhuji Mission. Llegué al retiro en el norte y por primera vez allí en el retiro, en un satsang, en un encuentro, llegó esa presencia de Prabhuji. Ok, chispa. Esa fue la chispa que encendió esta llama dormida. Llegué. Es casi una sensación como, ¿dónde estuviste todos estos milenios? ¿Cómo nos desencontramos? Y qué suerte volverte a encontrar. Es la magia de cuando uno se enamora, pero cuando el alma se enamora. No es un nivel sentimental, sino un reencuentro existencial de toda esa falta de silencio de mi vocación obsesiva como era como que todo se derritió. Llegaste, esa es la sensación. Prabhuji impactante con su presencia. Es como que así como caminaba, como que gotas de amor conquistaban todo el lugar. Y la gente estaba lleno, eran como 50 personas en ese retiro. Es como que la gente se tocaba, se daba las manos, se abrazaba solamente para expresar de alguna manera ese amor que lo captivaba a uno y que no sabía qué hacer. ¿De dónde sale ese amor? Es como una lluvia de bendiciones, como estrellas en su presencia y Shakti y energía. La gente saltaba, Kundalini, solamente de algo impactante, incluso para mí, para mi mente racional, como que derretía toda la lógica, porque cuando uno está en presencia de un maestro espiritual iluminado y el maestro de uno, es como que el mundo se da vuelta, como que todo lo que es lógico es ilógico y todo lo ilógico es lógico. ¿Para qué vive uno si no es para amar, para expresar, para bailar? Había kirtan, las mantras llenas de energía, pero como música de otro planeta, que uno
como que los límites de uno se borran, y esa unión, como toda la nube de energía alrededor de Prabhuji cuando canta con su voz, con su sabiduría, y empezó a hablar. Tú eres iluminado, solamente tú no lo sabes. Tú eres divino, pero te has olvidado. Y tú eres eterno y te identificas con el cuerpo. Y empezó su mensaje y todo es como claro, por supuesto. Como toda la resistencia, toda la... sin palabras, su presencia, su santidad, el amor, su atractivo, su captivante, una presencia captivante que nunca jamás vi. Sí, estuve en muchos lugares, vi mucha gente, ya estaba la ironía del destino. En este poema pongo las lejanas cercanías, y de repente digo, wow, me fui tan lejos y estaba tan cerca, estaba en donde estaba. ¿Qué me fui a buscar en India? Había estado en monasterios zen en Japón y en templos tailandeses, budistas en India, en ashrams. Estaba aquí, cercanas, lejanías. Y bueno, fue un antes y un después. No creo que alguien pueda encontrarse con Prabhuji y seguir adelante la vida sin cerrarse al alma. No, es como que una vez que se quema uno no se puede desquemar. El alma estaba reencontrada con su fuente, pero racional como yo era, lo más claro era esto, la ansiedad de mi vocación. Bueno, esto es lo que estabas esperando. Pediste, ¿no? Pediste tener el coraje. Bueno, a ver si ahora tienes el coraje para seguir la flecha que indica el camino, y para dejar que esta chispa te prende ese fuego. Esa era Ok, terminando el retiro que tuvo de todo, desde clases hasta música y bailes espirituales y bailes sufis y clases de hatha yoga y encuentros y kirtan y de todo. Volviendo, me llevó una de las participantes del retiro, me llevó de vuelta a Tel Aviv y me dijo, ¿sabes? Ellos tienen un ashram en Shenkin, que es una calle muy central en Tel Aviv, y yo estoy muy en contacto con ese grupo y vengo de vez en cuando, hago servicio. Digo, wow, son también un ashram. Es como que no me queda totalmente claro que no era un grupo de gente que organizaba retiros, sino que vivían así. Prabhuji recibió discípulos por unos años, solamente unos años. Después dejó de recibir discípulos. Y justo llegué ahí entre los años que él recibía discípulos. Y me habían invitado al satsang que hacían en Tel Aviv. Así que vine al día siguiente, estaba como encantada. Empecé a decir todo el mundo, a invitar a todo el mundo. Pensé que todo el mundo tenía que ver este lugar. Pero no, nadie de mis conocidos se enganchó demasiado del todo con ese lugar. Entonces era como algo muy mío, parece. Y vine al satsang, y otra vez el satsang impactante con la presencia de Prabhuji. Y una de las cosas que decía es, tú eres iluminado. A mí me tardó 30 años, pero yo te puedo acortar tu iluminación. No tienes que tener 30 años de errores, solamente entender que tú ya eres iluminado. Y con su discurso, y yo la palabra iluminación, y esto es increíble, es como que seguramente la habré escuchado, pero no la habré entendido. Es la primera vez que estaba frente a un maestro iluminado y entendí que ese estado de éxtasis, de conexión, de unión, de amor constante es posible en el cuerpo y es posible que me pase a mí. Eso no
no me ha quedado claro de todos los encuentros espirituales que tuve. Es el primero que... Entonces entiendo que uno puede aspirar más que la iluminación. ¿Qué carrera puede darle eso? ¿Qué función? ¿Qué trabajo social puede darle la realización si no es la iluminación? Es el propósito del ser humano. Y entendí que, bueno, esa es la vocación que tanto estaba buscando. Y ser discípulo, esa es la mejor profesión. Yo era profesional, estaba con la profesión. ¿Qué profesión puede ser más que ser discípulo? Todas las cualidades que uno tiene que desarrollar para ser discípulo son las más bonitas cualidades del ser humano. El servicio, la entrega, la humildad, la bondad, el amor, todas las cualidades más sublimes del ser humano para poder ser discípulo. Y eso es lo que aspiro. Y esa es mi vocación. Y es tan diferente de lo que hice hasta ahora. Y es tan difícil. Uno de los satsangs, estaba yo en la terraza, tenían un balcón ahí que daba a la calle. Y estaba después del satsang en el balcón. Y Prabhuji personalmente se me acerca. Y me dijeron que hablas español. Yo estaba choqueada, no sabía que él hablaba español, no entendí, él hablaba un hebreo excelente, no sabía que él hablaba español. Me dijeron que hablaba español y yo, wow, es como otra vez una coincidencia. Él del lejano Chile, yo de la lejana Argentina, venimos a encontrar en estas circunstancias en Tel Aviv, otra coincidencia, no coincidencia. Y yo busqué tanto en India, venirme a encontrar con mi maestro a cuadras de mi casa. Esto es como una broma del destino. Y le pregunté, me dice, ¿qué haces en tu vida? ¿Qué te dedicas? Y bueno, es mi oportunidad, yo siendo mujer de negocios aún, para presentarle mi proyecto. Y dijo, bueno, yo tengo un proyecto de abrir, incluso estoy por comprar una propiedad en 2 semanas y voy a abrir un centro de meditación en el norte de Israel y estoy buscando profesores, guías, quizás tus discípulos pueden venir a enseñar en mi centro. Y me dice, wow, qué idea fantástica, qué proyecto tan bonito, te deseo mucha suerte con el proyecto. Yo justamente tengo un proyecto muy parecido que espero realizar en el futuro. Y después le pregunté, ¿es posible combinar la vida, digamos, la carrera, la profesión, la vida material con el desarrollo espiritual? Y Prabhuji me dijo, por supuesto que es posible. Y esta respuesta yo en general se la doy a quien está muy comprometido con la vida material. Y me fui a mi casa con ese pensamiento. Y me acuerdo que aprecié muchísimo esa respuesta. Porque yo con mi obsesión de no dejar a nadie que decida por mi vida cómo voy a ser discípula y entregar mi vida a un maestro, que el maestro justamente la práctica es la guía y es la obediencia, ¿no? Son votos que uno toma siendo monje. Aprecié mucho esa respuesta porque entendí que fue intencionalmente, divinamente. Prabhuji siempre da sus respuestas de su visión divina. Fue ambigua y fue a propósito ambigua. Porque me dejó la opción de entenderla como yo la quiero entender, según en el nivel que yo estoy. Si yo estoy muy comprometida con la vida material, claro, por supuesto, es buenísimo combinar. Pero eso es para la gente que está muy comprometida. Por supuesto no es lo mejor, pero es para quien está muy comprometido. Y entonces entendí que mi opción, mi elección, es si hacer una vida combinada, mediocremente espiritual, o ir de lleno a la espiritualidad. Y esa era mi opción, esa era mi elección, y Prabhuji no va a hacer la elección por mí y no va a hacer ningún esfuerzo por convencerme. Todo el discurso de Prabhuji, toda la manera de que él ve la guía, no es para convencer, no es un convencedor. Y siempre dice, no busco convencidos. No, cada uno tiene que tomar según su nivel de conciencia, según su compromiso, su comprensión, su karma quizás. Pero él no es un predicador,
y todo el espíritu de sus enseñanzas en los encuentros que había estado hasta ahora no era un convencedor, era como mostrar el diamante tan más bello del mundo. No tengo que ser un hombre de negocios y venderte el diamante, solo mostrarte la belleza de la energía espiritual, de la armonía, de la integridad que uno siente en una persona ubicada en su naturaleza. Y la divinidad que es conocido para uno, ¿no? Porque es nuestra esencia. Es aquello que tanto extrañamos. Es como decir, te extrañé tanto, ¿dónde estuviste? Y porque la identificación egoica es un, como dice el poema, un campo reseco. Que los esfuerzos en un campo reseco, seguimos haciendo esfuerzos y el campo es reseco, ¿no? Nada va, pero de repente una lluvia de bendiciones y de florecimiento donde puede florecer la semilla, y ahí esa era la sensación, una lluvia de bendiciones. Pero aprecié mucho que me dijo, la elección es tuya, la elección es mía, y elegí, volví a mi casa y dije, renuncio a mi proyecto. De repente el proyecto que era tan atractivo, tenía tanto brillo, de repente me pareció opaco. ¡Qué lío! Ahora me voy a comprometer a una hipoteca de 40 años. Voy a trabajar toda mi vida para pagarla. ¿Quién sabe si va a funcionar? Estoy lejísimo. Todas las cosas negativas que había negado, porque también era una transacción muy peligrosa, y tenía que hacerla muy rápido, sin pensar demasiado, y sin el apoyo de mis padres. Toda esa digamos, espontaneidad de hacer eso, de repente me pareció irresponsable, me pareció que me puedo tomar mi tiempo, si no será esta propiedad, será otra, tengo que hacer las cosas con tiempo, y llamé a cancelar toda la transacción. Listo, dejé ese proyecto de lado y me surgió ese entusiasmo de ayudarlo a Prabhuji en su proyecto, entendiendo que él tiene algo que dar. Yo no tenía nada que dar, yo sabía que no tenía nada que dar, tenía que dar, quizás podía económicamente hacer un lugar, pero vacío de contenido, pero Prabhuji tenía algo que dar y yo quería ayudarlo en su proyecto. Entonces volví al ashram y le pedí hablar con él y le dije que quiero ser discípula, quiero iniciación y quiero unirme a la organización y ayudarlo en su proyecto. Me acuerdo la expresión de la cara de Prabhuji. Es como, indudablemente lo sorprendí. Me dice, ¿estás segura? Sí. ¿Estás segura? Como que en lugar de convencerme, claro, buenísimo, y este es el camino, y esta es la mejor lección, pensalo, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Ok, con los años me dijo que que realmente le sorprendí, que no pensó, o sea, yo venía con toda mi vestimenta de ejecutiva, empresaria moderna, nada que ver con la onda, con mis 25 años era la más adulta de todo el grupo de discípulos. Nada que ver, otra onda venía de mi formación universitaria. Y sí, y mi alma encontró su vocación y encontró a su maestro. Y tenía que tener el coraje para... Entonces me dice, ok, bueno, si querés, claro, estás aceptada. Me dio iniciación, me inició con el nombre de Omkari. Y ahora era cuestión de desatar todos los nudos que había atado. Profesionales, familiares, emocionales. Y no fue fácil y necesité mucho coraje, mucha determinación, pero era clarísimo, eso es lo que me ayudó, que no había ninguna duda. Y claro, me juzgaron, quien elige una vida monástica, viniendo de una formación tan diferente, es como que a uno lo ven como algo le pasó, y yo siendo
Mis padres incluso viajaron cuando se enteraron a ver qué me pasó, si estaba tomando algo o estaba drogada. Yo siempre fui contra drogas y alcohol, así que no, lo hice con mi mente racional como siempre. Esa es mi vocación, quiero ser discípula. Eso es lo mejor que puedo hacer con mi vida, lo mejor, aspirar a la iluminación, incluso si fracaso en el intento. Esa era mi convicción. Mis padres me dijeron, estás haciendo un error. Y mi respuesta fue, pero va a ser mi error. Y tengo derecho a hacer errores en mi vida. Y era una rebeldía contra ellos también, de que no quiero aciertos de otros, quiero errores míos. Y si va a ser mi error, voy a aprender. Tengo derecho a hacer mis errores. Y al final no tuvieron más alternativa que aceptar mi decisión con tal convicción. Y es así como hice todos los arreglos que necesitaba y me incorporé al ashram y tomé mis votos de Swami, de monja, unos 10 años después de terminar mis años de formación. Y si yo miro atrás al encuentro con aquella que fui, yo sé que le costó hacer esa decisión. Yo sé que rezó por tener la posibilidad de hacerlo. Yo sé que cuando tomó la decisión era un riesgo que era como un saltar de un precipicio, porque ella no sabía cómo ella se iba a sentir 25 años después. No sabía, Prabhuji era impactante, pero ¿qué iba a pasar? ¿Cómo podía saber cuál era el compromiso que iba a tener? Y mirándolo atrás, todos los sueños esos que tenía él y que tenía yo de hacer un centro de espiritualidad, se cumplieron, pero 1000 veces más de lo que podríamos haber soñado. Estoy grabando ahora de nuestro ashram en las montañas del norte de Nueva York, en Estados Unidos. Es 47 hectáreas que son un paraíso sobre la tierra, con ríos y lagos y bosques, con nuestra biblioteca gigante de conocimiento espiritual, nuestro precioso templo de Radha en Krishna, nuestro centro de yoga aquí, nuestro canal de televisión, la paz, los libros, los proyectos, nuestros Prabhuji's Gifts, que es donde compartimos todos los productos espirituales. Y todo esto yo pienso, si yo hubiera estado ahora, 25 años después, con este mismo proyecto que renuncié, hubiera hecho esfuerzos, no hubiera llegado casi a nada, seguramente me hubiera desilusionado y estaría ahora en una zona de guerra. Eso es lo que era la opción. Y en esta opción uno siente realmente en la vida espiritual como todo es servicio, no es servicio para mi proyecto y mis planes y mi nombre y mi atención, como que uno hace un paso y recibe 1000 pasos de la divinidad. Y hace un paso, uno siente que casi no hace nada, casi se despierta en la mañana a disfrutar, a servir, a festejar, al éxtasis, a emocionarse con la sabiduría que Prabhuji trae diariamente, con esa presencia, con esa energía, con ese amor a la vida, esa celebración, y después todo pasa, materialmente todo pasa y todo pasa casi por sí mismo, casi uno no lo hace, es un instrumento de lo que hace. O sea que todos los sueños, mis sueños de este cuaderno, se cumplieron como jamás. Pero lo más importante es esa sensación de la dedicación a la vocación, de haber encontrado, gracias a Dios, a mi maestro espiritual. Eso, coincidir con él en la tierra, es más de lo que podía haber soñado. Fue un coraje de días para años de felicidad, y le diría: animate, estate atenta, porque si la chispa está por llegar, tenés que abrirte para dejar que encienda tu llama y no te vas a arrepentir. Y ella no podía saber, pero intuitivamente eligió lo que eligió correctamente, y estoy tan agradecida a la vida por haberme dado la oportunidad de ser discípula
por haberme encontrado con mi maestro espiritual eterno, Prabhuji, por dejarme ser parte de su pequeña y gran orden monástica y por poder proporcionar algún servicio compartiendo su mensaje. Es un gran privilegio y estoy eternamente agradecida. Así que espero que esta historia también los inspire a estar abiertos a esa chispa que encienda su llama. No darse por vencido a ese potencial. Cada uno tiene su sendero y tiene que encontrar su potencial, pero no dejar que lo mundano, que la sociedad nos convenza, sino que ser leal a lo que el corazón y el alma saben que quiere. Así que con estas palabras me despido. Gracias por la oportunidad de compartir. Jai Prabhuji.